La idea como hoy ya es como la parte práctica un poco de todo lo que vimos en estas dos sesiones. Y yo cuando hice la maestría estudié aprendiendo como con estudios de caso. A mí me gustan los estudios de caso. Entonces traje como dos estudios de caso, uno para que lo hagamos antes del break y otro después del break. Y entonces pues creo que como somos tan poquitos, podemos hacer solamente como un grupo de discusión y que creo que es, solamente tengo 5 copias, pero pues creo que las podemos como repartir. Y así y hacemos ahí como la discusión con el estudio de caso. Entonces me hubiera gustado encontrar estudios de caso un poco más asociados al tema que ustedes trabajan, pero como ustedes son innovadores y de esto no hay muchas evaluaciones de impacto, pues entonces no hay tanto. Pero este es un caso se llama Aprendiendo a leer, evaluación de la campaña Red India, cómo leer y evaluar evaluaciones. Entonces, pues, si quieren, leemos el caso y vamos mirando las preguntas de a pocos. Entonces, ¿por qué Learn to Read? Aprende a leer. En una encuesta de gran escala realizada en el 2004, Pratham descubrió, Pratham es una ONG en la India, que solo el 39% de los niños entre 7 y 14 años en el área rural de Uttar Pradesh podían leer y comprender un cuento simple y que alrededor del 15% no podía reconocer ni siquiera una letra. Durante este periodo, Pratham desarrollaba el módulo Learn to Read de su campaña Red India. L2R incluía una pedagogía única que enseñaba habilidades básicas de alfabetización combinando con un esfuerzo de organización local para reclutar voluntarios dispuestos a enseñar. Este programa permitió a la comunidad participar de manera más directa en la educación de los niños, a través de reuniones de aldeas donde el personal de Pratham compartió información sobre el estado de alfabetización en el pueblo y los derechos de los niños a la educación. En estas reuniones, Pratham identificó a los miembros de la comunidad que estaban dispuestos a enseñar. Los voluntarios asistieron a una sesión de capacitación acerca de la pedagogía, después de la cual pudieron realizar clases de lectura después de la escuela para los niños utilizando materiales diseñados y proporcionados por Pratham. El personal de Pratham realizó visitas ocasionales a estos campamentos para asegurar que las clases se estaban realizando y para proporcionar capacitación adicional según fuera necesaria. Entonces, frente a la necesidad que ellos identificaron que fue los niños no saben leer, la decisión fue vamos a trabajar con la comunidad, vamos a identificar como líderes locales que van a enseñarles a los niños después del colegio a leer y a escribir con los materiales que nosotros diseñamos. Entonces esa es la intervención que se quiere saber, además si funciona o no. Entonces la pregunta es si funcionó este proyecto de Learn to Read. Funciona el programa de Learn to Read de Pratham. ¿Qué se requiere para que midamos si un programa funcionó, si tuvo un impacto? En general, preguntarse si un programa funciona es preguntarse si el programa logra su objetivo de cambiar ciertos resultados para sus participantes y que esos cambios no estén provocados por otros factores o eventos que ocurren al mismo tiempo. Para mostrar que el programa provoca los cambios observados, necesitamos mostrar de manera simultánea que si el programa no hubiera sido implementado, los cambios observados no habrían ocurrido. Pero ¿cómo sabemos lo que habría ocurrido? Si el programa ocurrió. Medir lo que habría ocurrido requiere ingresar a un mundo imaginario en el que el programa nunca se aplicó a estos participantes. Los resultados de estos mismos participantes en este mundo imaginario se denomina el contrafactual. Dado que no podemos observar el verdadero contrafactual, lo mejor que podemos hacer es estimarlo o buscar replicarlo. El desafío clave de una evaluación de impacto es construir o replicar el contrafactual. Normalmente hacemos esto mediante la selección de un grupo de personas que se parecen a los participantes lo más posible, pero que no participaron en el programa. Este grupo se denomina el grupo de comparación, ya que deseamos poder decir que fue el programa y no algún otro factor lo que provocó los cambios en los resultados. Es importante que la única diferencia entre el grupo de comparación y los participantes sea que el grupo de comparación no participó en el programa. Entonces calculamos el impacto como la diferencia observada al final del programa entre los resultados del grupo de comparación y los de participantes del programa. Entonces esto es un poco recordando lo que vimos estos 2 días, que necesitamos un grupo de comparación lo más parecido al grupo de participante para poder estimar ese contrafactual, ese mundo imaginario que no podemos ver, de qué le hubiera pasado a los participantes sin la intervención.
La precisión de la estimación de impacto depende directamente de qué tan exitoso es el grupo de comparación en replicar el contrafactual. Si el grupo de comparación representa de forma deficiente el contrafactual, el impacto en la mayoría de los casos se calcula de forma deficiente. Por lo tanto, el método utilizado para seleccionar el grupo de comparación es una decisión clave en el diseño de cualquier evaluación de impacto. Eso nos devuelve a nuestras preguntas. ¿Funcionó el proyecto Learn to Read? ¿Cuál fue el impacto en los niveles de lectura de los niños? En este caso, la intención del programa es mejorar los niveles de lectura de los niños y el nivel de lectura es la medida de resultado. Entonces, cuando nos preguntamos si el proyecto Learn to Read funcionó, estamos preguntándonos si mejoró el nivel de lectura de los niños. El impacto es la diferencia entre los niveles de lectura después de que los niños hayan tomado las clases de lectura y el que habría sido su nivel de lectura si las clases nunca se hubieran realizado. ¿Qué grupos de comparación podemos utilizar? Los siguientes expertos ilustran diferentes métodos de evaluación de impacto. Hola, ¿cómo vas? Entonces, pues digamos, la teoría un poco de cambio de este programa es que al final el resultado que ellos esperan tener pues es un cambio en la lectura de los niños, que es como un poco la intervención hacia dónde está enfocada. Entonces, estimando el impacto del proyecto Learn to Read, el método 1. Entonces, esto es un comunicado de prensa que se llama de Red India, que dice: Red India ayuda a los niños a aprender a leer. Pratham celebra el éxito de su programa Learn to Read, parte de la iniciativa Red India. El programa ha hecho avances importantes en su objetivo de mejorar los índices de alfabetización de los niños a través de mejores materiales de aprendizaje, métodos pedagógicos y, lo más importante, voluntarios comprometidos. El logro del programa Learn to Read demuestra que un plan de estudios bien planificado y galvanizado por la movilización de la comunidad puede producir ganancias importantes. Los gastos masivos del gobierno en almuerzos escolares y construcción de escuela no han logrado resultados similares. En menos de un año, los niveles de lectura de los niños que se inscribieron en los campamentos de L2R mejoraron de manera considerable. Y entonces muestran dos gráficas. La primera entonces indica el nivel de los niños, aquí no se ven los colores, perdón, pero esto tiene en teoría colores, y entonces es el nivel inicial, era azulito y rojito, y entonces el nivel inicial es esta barrita, en teoría, que es la que parte de 0. Entonces los niños no saben, digamos, no identifican nada, entonces parten de 0, y después bien, hay algunos que se quedan en ese nivel, pero hay algunos que empiezan a identificar letras, otros que palabras, párrafos y ya cuentos. Y los que parten de identificar letras, que esa es la barra grande en letras, hay algunos que se quedan ahí, hay incluso algunos que pasan a 0, pero un poco, y hay otros que ya identifican palabras, párrafos y cuentos. Digamos, es como la comparación en el nivel inicial y después del programa. Entonces, justo antes del inicio del programa, la mitad de estos niños no podían reconocer palabras en muchos no reconocían nada. Sin embargo, después de solo algunos meses en las clases de lectura de Pratham, más de la mitad mejoró en al menos un nivel de lectura, con un número importante capaz de reconocer palabras y varios capaces de leer párrafos completos y cuentos. En promedio, el indicador de alfabetismo de estos estudiantes mejoró en aproximadamente un nivel de lectura completo durante este periodo. Entonces, un poco lo que quiero que discutamos entre todos es qué tipo de evaluación implica este comunicado de prensa. ¿Qué se hizo en esta evaluación? O sea, ¿qué método utilizaron para ellos decir que había impacto? Sí, también. ¿Es alguno de los métodos que nosotros vimos? O... Sí, que no tenía, donde no había contrafactual. No, donde no había era experiencia anterior, entonces había que crear un imaginario del contrafactual. Sí, pero entonces aquí, ¿cuál es mi grupo de comparación en este caso? Los niños que están escolarizados, o los niños que están en el colegio, cuando hablan de los gastos masivos del gobierno en almuerzos escolares y construcción de escuelas. Sí, pero ellos pero si vemos la gráfica, están haciendo una comparación de qué están comparando. El nivel, el nivel inicial y el nivel final. Sí, la línea base nomás. Ajá. Y entonces eso es una comparación como en el tiempo, ¿cierto? Sí, es una contrafactual.
Ajá. Pues el contrafactual es uno mismo, es como, es que en ausencia del programa ellos se hubieran mantenido como en el nivel inicial en el tiempo, que es una comparación antes y después. Y si se acuerdan, en la primera clase les dije que eso se llamaba un poco como los contrafactuales falsos, que si yo hago una comparación antes y después en el tiempo, pues no estoy segura de que otras cosas podrían haber pasado. Sí. De pronto estos niños... Entonces, ese es como, pero estos comunicados de prensa los ve uno todos los días. Esto pasa, esto es una cosa, es un comunicado de prensa en la India, en Uttar Pradesh, pero uno lo ve en el periódico todos los días. O sea, yo me levanto a leer el periódico y uno ve como está pasando. Incluso hoy en el periódico estaba el tema del censo agropecuario, ¿cierto? Que dice como, que no es que esté diciendo que algo, pero digamos, ya empiezan a llegarse a conclusiones, pero uno no sabe si es que igual en ausencia de todo lo que ha pasado en estos 45 años que no se haya hecho censo agropecuario, estaría mucho peor el campo o estaría mucho mejor. Digamos, no estamos seguros de qué es lo que hubiera pasado. Entonces, la metodología pues es el antes y el después, que es usualmente lo que se utiliza, y además, y esa sí es una metodología para hacer evaluación de resultados. ¿Cómo hago yo evaluación de resultados? Pues miro el antes y el después. Pero entonces no puedo hablar de impacto, que era la discusión un poco que teníamos ayer, porque para saber si es atribuible o no. Si es atribuible o no. Yo puedo estar, digamos, lo que sí puedo estar garantizando es un poco, y me ayuda a tomar una decisión, es como, parece que estoy avanzando en la dirección que yo quiero, ¿no? Estoy logrando el cambio en los niveles de lectura de los niños, pero no puedo estar segura de que fue gracias al programa. Entonces, el grupo, digamos, lo que se utiliza es la metodología antes y después, y el contrafactual es los mismos estudiantes de Pratham, o sea, los niños, pero antes de la intervención, ¿cierto? Ese es el contrafactual. Entonces, ¿cuáles son los, o sea, yo ya mencioné algunas cosas, pero los problemas que puede tener este tipo de comparación? Pues que no tiene un referente diferente, que no estudia intermedios, como cuando usted dice, buscamos un grupo similar, el contrafactual, en un grupo similar, y mirar el desarrollo de ese grupo similar para mirar qué hubiera pasado sin intervención. Por acá no suponemos que hubieran quedado igual, pero como no tenemos un grupo para verificar si realmente hubieran quedado igual o hubieran tenido cambios, entonces suponemos que quedó igual. Es un primer, me parece que al no tener un contrafactual verídico como real, no podemos verificar si sin intervención la cosa hubiera quedado igual. Claro, y no sabe, digamos, uno no sabe qué habría pasado, como que otras cosas podrían haber pasado. Por ejemplo, digamos que ese año las familias de la región hubieran tenido más ingresos y entonces están alimentando mejor a los niños, lo que claramente afecta también el nivel de atención en la clase y de comprensión, y bueno. Pero tú ya, no sé, hubieran cambiado los docentes del colegio, porque había Claro. colegios, y cambió el método pedagógico, no sé qué, y eso favoreció que los niños aprendieran más. Sí. O sea, no estamos viendo cómo están los niños que no se inscribieron al programa, puede que hayan mejorado mucho más que ellos. O sea, no hay una comparación. Sí. Pero habla muy claro frente a la metodología. ¿Cómo? No hablan solo de la metodología que están implementando, no están hablando si, por ejemplo, los voluntarios en el trabajo en casa, o que los voluntarios son los mismos padres de los niños, lo cual lleva a que fuera del ejercicio que se haga voluntariado, También le refuerzan refuerzan el ejercicio del ejercicio de la cuidado casa del niño. Sí. y de la casa misma, sí. Entonces queda como muy... O sea, el artículo no permite evidenciar en detalle cuáles son Tener toda la los más y información. los poros de la metodología, y de una otra forma poderle decir, vea, es por la metodología o el material pedagógico o cómo se está desarrollando. Sí, como entender un poco más qué es lo que está pasando ya en el proceso de la O pudo haber sido simplemente que el escoger personas locales por su costumbre, porque tenían más cercanía a los niños, porque tenían más confianza, favoreció más el aprendizaje. Porque son de la misma comunidad, entonces no son profesores que normalmente son externos. Entonces no sé si eso también favoreció.
lo que está pasando, sí, de acuerdo. Y yo creo que, retomando un poco lo que tú dices, porque la evaluación de impacto son modas, ¿no? Entonces la evaluación de impacto últimamente es una moda y muchas veces es importante conocer el proceso, es mucho más importante hacer una evaluación de procesos que hacer una evaluación de impacto, porque uno no sabe si la intervención está llegando. No sé si ustedes sepan, pero nosotros hicimos la evaluación de Juntos, de antes Unidos, ahora Unidos, antes Juntos. Sí, cuando se llamaba Juntos le hicimos la evaluación de impacto y la evaluación de impacto no dio nada. Y fue un experimento aleatorio. Y lo que nos dimos cuenta es que no estaban llegando los materiales, no estaba, digamos, en ese momento fue que se cambió a Unidos y se cambió un poco el tema, pero entonces un poco el llamado ahí es, hay veces es más importante también conocer cómo se está dando el proceso, qué está pasando, si uno está llegando, si los voluntarios están funcionando, porque si uno de pronto llega y hace una evaluación de impacto y se encuentra que no hay nada, pero no necesariamente porque no haya efectos, sino porque la intervención no se dio como uno no esperaba. Pero ahí requiere otro tipo de evaluación o no. No, digamos, hay veces el llamado es un poco a la pertinencia de en qué momento yo hacer evaluación de impacto, porque hay veces de pronto es más importante hacer o una evaluación institucional o una evaluación de procesos o de productos, porque yo necesito saber también de antemano si la intervención está funcionando como yo me la imaginaba, porque si la intervención no está funcionando como yo me la imaginaba, pues de pronto o no va a obtener el resultado que yo quería, o de pronto es un efecto diferente porque los voluntarios están yendo y además son los padres de familia, entonces de pronto incluso mejora el efecto, pero digamos entender un poco el proceso. Solamente ahí como un paréntesis también a un llamado. Ahí sí tiene sentido la linealidad de las evaluaciones que hablábamos ayer, es decir, no en tiempo, pero sí como requisito para poder, y muchas veces es así, y muchas veces no se hace, digamos, y creo que en el caso de la evaluación de impacto es un tema de está tan de moda que todo el mundo quiere hacer evaluación de impacto de su intervención, quiere hacer una evaluación de impacto de mi intervención y es pronto no se dan cuenta que hay que mirar otras cosas también en cuanto a la intervención. Entonces, el video que vimos ayer era una evaluación de procesos. No, todas estas eran de impactos, que ya son ver el resultado de la intervención, y en este caso pues se está hablando de todo de evaluación de impacto. Pero era un paréntesis un poco con lo que tú decías y como un llamado, porque además ustedes ya vieron también en las otras clases las evaluaciones. Y las evaluaciones de impacto son muy importantes, pero hay veces también hay que pesarlas con las otras evaluaciones. Si yo no estoy segura que mi intervención está funcionando, de pronto vale la pena hacerlo. Entonces, listo. Entonces ese es como el método 1. Entonces después sale el método 2 y es una opinión. El proyecto Red India no está consiguiendo los resultados esperados. Pratham ha recaudado millones de dólares, expandiéndose rápidamente para cubrir toda India con su programa llamado Learn to Read. Pero ¿aprenden realmente a leer los estudiantes? Evidencia reciente sugiere lo contrario. Un equipo de evaluadores de Education for All encontró que los niños que tomaron clases de lectura terminaron con niveles de alfabetización mucho menores que los de sus pares en el pueblo. Después de un año de asistir a los campamentos de lectura de Pratham, los estudiantes solo podían reconocer palabras, mientras a quienes no participaron en los programas de Pratham pudieron leer párrafos completos. Claro. Es decir, estos están llegando a la conclusión diferente a la anterior. Sí, que la intervención o sea, que sin intervención hubiera sido mejor. Sí, y esto es un caso, esto es estudio de caso sacado un poco de la vida real, o sea, este comunicado salió de prensa y después salieron los de Education for All a decir, si usted tiene 5 centavos que le sobren y desea realizar un aporte a la educación de los niños analfabetos en India, piénselo 2 veces antes de arrojarlos al pozo de las promesas de Pratham. Que es una crítica dura. Entonces antes estábamos diciendo que el programa era buenísimo y ahora el programa no sirve. Es como pues digamos, los niños que no tomaron clases, el nivel de lectura sale en 2.53 y los niños que tomaron clases de lectura con Pratham sale como en 2, alrededor de 2. Entonces, ¿qué tipo de evaluación se está haciendo en este caso? Digamos, ¿con quién estoy comparando? ¿Quién es mi contrafactual en este caso? Los otros niños que no tomaron Pratham, pero que asistieron a la escuela. Ahí me dice una importante que son niños de los cascos urbanos. Sí, los niños de los pueblos tienen mejor nivel de escritura que los niños que están en los
armamento. Ahí hay una variable que hay que tomar en cuenta, porque nosotros sabemos de una otra forma que los países en desarrollo, bueno, India es un país de primer mundo, las estrategias o metodologías educativas son mucho más potentes que las que están en sitios rurales por el cuento de expansión y demás. ¿Sí? Y segundo, pues hay otro factor y es, una cosa es cuando Pratam coge los niños que vienen con un proceso. Pero si el proceso anterior a las intervenciones del cliente yo se lo pusiera a suplir las necesidades anteriores mientras que un niño que está en un sistema educativo más potente, pues esas falencias las tiene cubiertas y le permite avanzar con mayor prontitud frente a productos de escritura. ¿Sí? Entonces, ahí el factor de que se está comparando los niños de centros urbanos y los niños campesinos, eso no permite hacer la similitud. Pero ¿y por qué no permite hacer la similitud? Porque los dos son distintos. Claro, que es un poco, los dos están partiendo, los dos están partiendo de puntos diferentes. Es como si yo comparo un niño en Bogotá, sí, a un niño de una vereda por ahí. Sí, y hoy lo digo con los niños de La Guajira, pues en el mismo grado, precisamente pues, vamos a tener mayores competencias en estos niños que en estos. Sí, porque también las posibilidades de acceso o de, no sé, hasta de tecnología, por ejemplo, en los centros urbanos es diferente, entonces, o los de desplazamientos, que lo que decíamos también, cómo afecta también el desplazamiento. Entonces, el niño urbano ahí tiene buses o no sé qué para llegar, o está muy cerca de la escuela y el sector urbano, pero los rurales tienen que caminar 2 horas, entonces eso ya, el desgaste, por ejemplo, solamente físico para llegar un niño llega cansado después de eso, llega a una clase, es diferente a un niño que acaba de salir de la escuela, llegó acá al frente y ya. La misma metodología, aquí en Colombia las instituciones rurales utilizan multigrado. Multigrado, ¿sí? Que es un docente con varios grados. Sí, imagínate, son 25 niños. ¿Sí? Mientras que en los centros urbanos no existe eso. Y las competencias son distintas. Claro. Las posibilidades de atención particular de cada es diferente. Claro, entonces es un poco, y reforzando lo que ustedes están diciendo, es como seguramente Pratam está enfocando su intervención en los niños que tienen niveles muy bajos. Entonces, si yo lo voy a comparar con, y si lo voy a comparar con niños que seguramente ya parten de un nivel diferente, pues entonces no necesariamente quiere decir que hayan sido, pues digamos, que la intervención haya sido mala, sino que lo estoy comparando con que no debe ser, porque igual las condiciones son diferentes. Si hubiera de pronto una escuela en lo rural, a esos mismos niños, ya con las mismas condiciones. Pero las condiciones son diferentes, entonces es muy complicado comparar. Pero esto fue un comunicado de prensa, es decir... Esto lo sacó Education for All, que es como otra ONG. Debe tener un modelo de educación similar. Esta cuña de piénselo 2 veces antes de donar, ¿eso salió realmente? Y la gente pues yo no lo he visto pero creo que sí. Digamos, esto está basado en un estudio, todo esto es un estudio de caso basado en la vida real y en un programa que pasó en Pratam. Y Education for All, no sé si con esas palabras, pero sí salió a decir como, oiga, esto no está funcionando. Pero antes el programa había salido a decir, ¿cómo? Deme la plata a mí. Deme la plata a mí, no se la dé a Pratam, porque esto no está funcionando. Entonces sí es, pero ¿cómo cambia la lectura? O sea, pasamos ¿cómo cambia la lectura? Si yo simplemente hago un tema de resultados, pasé a decir que el programa era buenísimo, y después la lectura, si los comparo con pares, pero que obviamente parten de niveles diferentes, que paso a decir que el programa no sirve para nada. Entonces es como... Hasta el momento los 2 modelos no son lo ideal. Claro, pero ¿cómo puedo yo cambiar los resultados utilizando estos métodos que además son como los que conocemos un poco como los contrafactuales falsos, que no están realmente utilizando un grupo de comparación válido? Llego a 2 conclusiones diferentes. Y entonces en una es como expanda el programa y en otro es ciérralo porque esto no sirve para nada. Entonces como, digamos, empieza un poco a decir como cuál es la importancia de tener un grupo de comparación válido, porque si no puedo llegar a concluir 2 cosas totalmente diferentes de un mismo programa. Es determinante para la continuidad del programa. Pues en este caso sí. Válido. Sí. Claro,
Y entonces si quieren pasemos al método 3. Porque entonces ya identificamos como los problemas de definitivamente no son un grupo comparable seguramente, entonces esto es una carta al editor. Education for All debe considerar evaluar de manera justa y precisa. Han habido varios informes injustos en la prensa relacionados con programas implementados por la ONG Pratham. Un artículo reciente de unos burócratas de Education for All señala que Pratham en realidad daña a los niños que recluta para sus campamentos de Learn to Read. Sin embargo, el análisis de Education for All utiliza una métrica errónea para medir el impacto. Compara los niveles de lectura de los estudiantes de Pratham con los de otros niños en el pueblo sin tomar en cuenta el hecho de que Pratham apunta a aquellos cuyos niveles de alfabetización son particularmente deficientes desde el comienzo. Si Pratham simplemente reclutara a los niños más alfabetizados en sus programas y los comparara con sus contrapartes que presentan más deficiencias, podrían declarar su éxito sin realizar una sola clase. Pero Pratham no hace esto, y de manera realista Pratham no espera que sus niños inicialmente analfabetos superen a los estudiantes más avanzados en el pueblo. Simplemente intenta iniciar mejoras sobre el estado actual. Por lo tanto, la métrica debería ser la mejora en los niveles de lectura, no el nivel final. Cuando repetimos el análisis de Education for All utilizando este indicador de resultados más adecuado, los niños de Pratham mejoran a razón del doble de los niños que no pertenecían a Pratham, aumento en el nivel de lectura de 0,6 en comparación con 0,3. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Si los evaluadores de Education for All hubieran usado estos resultados más adecuados, reconocerían el increíble éxito de Red India. Probablemente ellos mismos deberían inscribirse en algunas clases de Pratham. O sea, como tal también hicieron otro contrafactual, pero ya con niños de la misma aldea. Pero no, ¿qué hicieron ellos? Son los mismos niños del grupo anterior, pero les evaluaron fue el nivel de evolución en los métodos de lectura. Son los mismos final. Grupos del anterior. Que Pero no evaluaron en qué nivel quedan, sino cuánto aumentaron con respecto a dónde estaba cada uno. Que ese lo vimos ayer, ¿cuál era eso? Por eso, y el contrafactual de ese que tenía 0.3, que solamente llegó a 0.3 y el otro 0.6. Claro, ¿cuál es el contrafactual? Ya no son los niños, son los niños, pero no en niveles, sino en avance. En avance. Ya, que son las diferencias en diferencias. Entonces, que lo vimos ayer, que si bien parten de un nivel diferente, es cuánto avanzan cada uno. Este avanza un pedacito y este avanza más. Este avanza un punto y este avanza 2 puntos. Claro, es como, a pesar de que estos hayan comenzado mucho más altos, su incremento fue menor, su avance, su cambio en el nivel de lectura. Más arriba en el nivel final, pero puede que no hayan aumentado lo mismo. Claro, que fue un poco y ahí sí es válido esos dos grupos de comparación, porque la comparación no se hace entre los dos grupos, sino en los avances que hizo. Claro, ahí estoy corrigiendo por el hecho de que haya una diferencia inicial entre los dos grupos, por el hecho de que estén partiendo de niveles diferentes. Entonces estoy corrigiendo, pero tengo un supuesto importante, y cuál era el supuesto que yo estaba haciendo en ese modelo, si se acuerdan ayer. ¿En cuál modelo? En el de diferencias en diferencias. La tendencia temporal es la misma para tratamiento y control. Ajá. Y es que en ausencia del programa, los dos tendrían que haber tenido una evolución similar. O sea, los dos tendrían que haber crecido. La tendencia era la misma en los dos. Pero entonces sí, digamos, este es un mejor modelo en el hecho de que me permite corregir por esa diferencia inicial. Yo ya estoy diciendo, de pronto estos dos niños no están partiendo del mismo nivel, seguro el niño con el que estaba haciendo la comparación estaba más arriba que este, y los dos en ausencia hubieran crecido paralelamente lo mismo, pero al hacer Pratham las clases, yo logré que el cambio hubiera sido mucho mayor. Entonces, digamos, es un poco lo que estoy diciendo. Todavía no sigue siendo el ideal. No te convence. Pero yo creo que ha sido el mejor de los tres, ¿no? Hasta el momento, el más cercano a lo... Por lo menos te ayuda a corregir por esas diferencias iniciales, sí. digamos. porque es que el anterior estaba ya muy... Pero ahí también hay una cosa importante y es el objetivo de la evaluación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tratan un inicio, lo presentan como esto es lo máximo. Después salieron otros y dijeron, no, esto no es lo máximo. Unos estafadores. Ahí te llegó otra investigación donde el encabezado dice el burócrata
sí, ¿sí? estar ahí echando. Entonces, hay intereses políticos, o sea, están dejando de lado la efectividad del instrumento a implementar, o creo que están buscando instrumentos que le permitan Al final decir lo que ellos quieren. lo que hay que mostrar. Por eso entre más riguroso sea uno, pues digamos, nadie puede llegar a criticar lo que yo he hecho. O sea, desde el principio, si uno se va con un instrumento riguroso, pues ese es el resultado. Obviamente las evaluaciones de impacto siempre tienen intereses, ¿no? Por eso es lo que Y estoy es pensando. qué es lo que yo quiero mostrar. Hay gente que quiere, sí, y por eso lo ideal es siempre que la evaluación de impacto la haga un externo objetivo, que no vaya a decir... ¿Qué tan válido es llegar a una conclusión si a la larga esas estamos viendo de métodos distintos, con metodologías distintas y resultados distintos? Claro, y por eso yo me tengo que ir a la metodología más rigurosa, que sea y que esa sea la única y la que yo pueda decir esto es lo más riguroso y esto es el impacto de la intervención, porque todas estas siguen siendo todavía muy manejables, entonces depende de lo que yo haga. Si yo ya me voy a la metodología más rigurosa, pues no hay quien me dude de mis resultados, no debería Yo estaba haber yo pensando en la manipulación que pueden hacer algunos tipos de evaluaciones de todo tipo, no solamente de política, sino del Estado y de empresas y todo, para presentar sus resultados. Utilizar un método que le fue favorable y digo, no, pues acá lo que podemos hacer. No es, no es el ideal o el más claro, porque para ellos mostró el resultado un éxito. Pero si lo hubieran hecho de pronto con otro, no les hubiera ido tan bien. Pero ellos lo mostraban fue con esto. claro, O y sea, como lo muestran como les conviene, de alguna forma. Utilizan el método que les conviene. por eso es que las evaluaciones las debería siempre hacer un externo y no la entidad que se está evaluando, porque pues uno obviamente quiere lo que quiere es mostrar que lo que uno está haciendo sirve, entonces por eso es tan importante siempre como que haya un evaluador externo. Y eso sí tiene, y hay un sesgo muy grande, se llama el sesgo de publicación, que es el sesgo a que lo único que sale publicado en evaluaciones de impacto, pues son usualmente las que dan, o sea, que dan y además dan positivo, porque si sale negativo, pues a nadie le interesa y si no hay impacto, entonces digamos, hay un sesgo a que el conocimiento se vuelve solamente sobre cosas que funcionan y que funcionan para el lado que uno quiere, ¿sí? Eso pasa mucho en los informes de responsabilidad social que muestran las empresas. Claro. Y todo, si ustedes buscan en la evidencia siempre va a estar concentrada hacia lo que funciona y lo que funciona positivamente. Nadie sabe, si no funcionó, ustedes no sabían que la evaluación de Juntos no había dado impacto, aunque está pública, pero pues obviamente eso no salió de ninguna parte. Pero de ahí se tomaron unas medidas muy importantes que hicieron que se reformara Unidos y que se ajustara que tenía que haber intervención porque si no, no iba a haber impacto. ¿Y hace cuánto fue eso, lo del cambio de nombre? Hace como 4 o 5 años. Sí, y esa evaluación se hizo, pero el resultado de la evaluación fue, hay impacto, pero no sabemos si es porque no es porque no funciona la intervención, sino porque ustedes no han dado, no ha habido intervención, no están llegando las cartillas, no están en función, los cogestores, no sé qué, una cantidad de cosas que fue lo que se ajustó. Ese comentario me hace acordar una discusión que teníamos en el DAN. En el DAN los economistas decían, no, es que nosotros antes hicimos medición. Los que estamos del área social decían, oiga, ustedes no miden por medio, ustedes miden el goce efectivo de derechos. Ustedes no están determinando el estado social de derecho en el país. Y qué problema tan complicado, porque se pasó en el dato, pero veamos la utilización del dato. ¿Sí? Y se encuentra muchas veces que al momento de construir el instrumento de recolección de información, lo más importante muchas veces es cómo se construye la pregunta. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese momento estamos diciendo, no es que el desempleo está en un dígito, pero es que la pregunta más o menos reza, ¿usted en el último año tiene algún tipo de remuneración económica por alguna actividad? Entonces, sí, así sea que yo vaya y levante la basura. En ningún momento estoy diciendo la calidad del proceso contextual o de trabajo en Colombia, el proceso de subsecta por prestaciones, etcétera. Si nosotros colocamos esas variables, vamos a ver que ese 8% Ya no está. se disminuye y encontramos que ciertamente la gente está trabajando, pero en condiciones inadecuadas. Sí, claro. Eso es como, eso es otra cosa, como el indicador de resultado también va a incidir
en lo que yo esté presentando, ¿no? O sea, si mi indicador de resultado aquí fuera simplemente, no fuera tan estricto en si el niño puede leer una letra o un párrafo, sino simplemente si... Sí, una cosa así, de pronto el niño... Sí, y salen que todos leen, entonces también es la rigurosidad, también, digamos, la presentación de los resultados de impacto también depende del indicador que uno esté utilizando, de cómo estoy yo evaluando, cómo estoy haciendo la pregunta del indicador, de acuerdo. Entonces sí, pues digamos, eso sí creo que es algo y es algo que se van a seguir encontrando y es... pues la evidencia desafortunadamente está muy sesgada y es un esfuerzo que uno tiene que hacer por encontrar también lo que no funciona y eso no está publicado, ¿sí? Eso sí hay que buscarlo más en internet porque eso no está en el journal of lo que sea. Porque además uno cuando lee estas evaluaciones de impacto de otras entidades, uno, si yo no hubiera conocido toda la cantidad de métodos y las debilidades que tienen algunos métodos, uno dice, ay, bien, está bien el resultado, pero es posible que ya uno pueda mirar, bueno, cuál fue el método que utilizaron y ya no es tan confiable el resultado. Claro. Igual esto es información válida, digamos, esto puede ser información válida, pero yo nunca debería hablar de impacto. Entonces yo puedo utilizarla como, hice una comparación en el tiempo, lo que miro es que evidentemente aparentemente está creciendo, pero no sé qué otras cosas podrían pasar. Igual también los comparé con los otros niños del pueblo, pero... en ese caso pues puedo tener fallas, como que uno reconozca, digamos, los resultados si los presenta, qué sesgos puede estar teniendo en su estimación. Entonces ya llegó la cuarta. Entonces los datos nunca mienten siempre y cuando el investigador no esté durmiendo. Pratham celebra la victoria, sus oponentes denuncian fraude. Una mirada más cercana muestra que, como es habitual, la verdad se encuentra en algún lugar intermedio. Ha habido una guerra en la prensa entre los partidarios y los detractores de Pratham. Pratham y sus defensores sostienen que la campaña Red India ha tenido como resultados grandes aumentos en la alfabetización de los niños. Varios detractores reclaman que los programas de Pratham, al quitar la atención de las escuelas, están de hecho provocando un daño importante a los estudiantes. Lamentablemente esta batalla se está disputando con el uso de instrumentos de análisis que tienen graves fallas. La víctima final es el público que busca una respuesta a la pregunta ¿ayuda Pratham a sus presuntos beneficiarios? Este informe utiliza métodos estadísticos sofisticados para medir el verdadero impacto de los programas de Pratham. Nuestra mayor preocupación eran otras variables que pudieran estar confundiendo resultados previos. Por lo tanto, realizamos una encuesta en estos pueblos para recolectar información acerca de la edad del niño, el grado que cursa, el nivel educacional de los padres, y la utilizamos para predecir los puntajes en la prueba del niño. Al observar la tabla 1 encontramos algunos resultados positivos, algunos resultados negativos y algunos sin resultados, dependiendo de las variables por las cuales controlemos. Los resultados de la columna 1 sugieren que el programa de Pratham daña a los niños. Existe una correlación negativa entre recibir clases de Pratham y los resultados finales de lectura. La columna 3, que evalúa las mejoras, sugiere resultados impresionantes, 0.24. Sin embargo, al observar los resultados del niño, ya sea en términos de nivel o mejora, que controlan por los niveles iniciales de lectura, edad, género, nivel de educación normal y de los padres, todos los determinantes de los niveles de lectura de los niños, no encontramos impacto de los programas de Pratham. Por lo tanto, al controlar por las variables correctas, hemos descubierto que, por un lado, Pratham no ha provocado el daño que delataban ciertos oponentes, pero por otro lado, no ha ayudado a los niños a aprender. Por lo tanto, Pratham ha fallado en su esfuerzo por convencernos de que puede gastar el dinero de los donantes de forma efectiva. Entonces, ¿aquí qué están haciendo? A diferencia un poco de lo que venían haciendo en los otros. Están teniendo en cuenta otras variables y teniendo en cuenta más correlación que causalidad. Sí, digamos, y aquí un poco lo que están haciendo es como, no necesariamente están haciendo el emparejamiento de una variable con otra, pero están controlando por variables observables, porque yo creo que cualquier diferencia que yo pueda tener entre los dos resultados, lo puedo controlar por variables observables, y que cualquier cosa que no sea, que yo no observe, no existe.
y que esté afectando el resultado. O sea, porque yo creo que puede haber otras variables observables que afecten el resultado, como la edad del niño, el sexo, la educación de los padres, todas esas variables. Nivel de lectura previa. Sí. Hay que pagar. Pero entonces, si se acuerdan un poco, nuestra lectura siempre es, los coeficientes están arriba, los errores estándar están abajo y las estrellitas pues nos muestran un poco la significancia. La hipótesis nula siempre es si ese coeficiente es igual a 0, pues diferente. Y la hipótesis alternativa que es diferente de 0. Si yo veo 2 estrellitas es porque digo que en 95, o sea, 95 de 100 casos estoy segura de que puedo rechazar esa hipótesis nula, o sea, que es diferente de 0, es decir, que es ese valor que está ahí, ¿cierto? Entonces, si uno simplemente mira el nivel, pues le está saliendo un poco lo que estaban diciendo anterior, sin controlar por ninguna de esas variables, y es que haber pertenecido a Pratham disminuye en menos 0.68 en ese índice de 1 a 5 el nivel de lectura. Pero cuando uno ya controla por variables, pues lo que se da cuenta es que no hay impacto. Es de 0.04, pero no tiene estrellitas, es decir, que no puedo rechazar la hipótesis nula de que ese coeficiente sea igual a 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que el coeficiente es igual a 0. Y la mejora, si lo veo, es en cambio en los cambios, en el nivel de lectura. Si solamente lo miro así, que es también un poco lo que salía, es buenísimo el programa 0.24 incremento en el nivel de lectura, pero si empiezo a controlar por la edad del niño, por el sexo, por la alfabetización de los padres, lo que veo es que entonces se pierde ese efecto y ese 0.11 no puedo decir que sea diferente, o sea, es igual a 0, es decir, no hay impacto. Entonces, un poco como de controlar por esas variables observables por las que yo creo que puede haber diferencias en los dos grupos, también termino llegando a una conclusión diferente. ¿Qué problemas también puede tener todavía este método de lo que hemos venido hablando? Que tal vez no tiene en cuenta, o pues no sé si agote todas las posibles variables que puedan estar determinando eso, es decir, descarta unas, pero pues quién sabe cuántas otras y cuáles sean las que están determinando eso. Sí. O sea, puedo seguir teniendo unos no observables. Sí. Que pueden afectar mi variable de resultado, mi participación en el programa y mi variable de resultado. Que yo no los, o sea, si no están ahí es porque son no observables, no los tengo, no los observo. Y yo, el supuesto que estoy haciendo detrás es que si miro esto es que esos no observables no existen, ¿no? No existen nada más, pero de pronto sí existen. Puede haber otras cosas que... Sería interesante saber si los niños, la condición de nutrición, malnutrición, desnutrición no óptima, eso afecta. Enfermedades congénitas particulares de esa comunidad social, sí, condiciones fitosanitarias, el tiempo de desplazamiento del centro educativo a la casa. ¿Sí? Hay muchas otras variables que condición socioeconómica de los padres o del hogar. Pero hasta qué punto uno cómo debería agotar esas otras variables. Uno cómo se para decir esta variable sí y esta variable no. Digamos, ahí se vuelve un poco también, de teoría de qué es lo que yo creo, digamos, cosas que uno ya sabe que pueden afectar y que también la literatura le dicen a uno. O sea, uno sabe que la alimentación del niño tiene efectos sobre pues el aprendizaje del niño. Entonces yo sé que eso es una variable que puede estar afectando, ¿cierto? Pero se vuelve un tema como de teoría y que uno lo haga, pero también se puede llegar a ser infinito, ¿no? Pero también se vuelve un tema de disponibilidad de información, porque si yo no tengo la variable de alimentación del niño, pues no la puedo incluir. Si no tengo la variable de distancia al establecimiento educativo, no la puedo incluir. Y esa es una variable que claramente también afecta, también el hecho de que el niño esté asistiendo y que esté aprendiendo más de lo que está aprendiendo otro niño. Si uno no
también depende de la disponibilidad de información y de que uno desde el comienzo, si uno va a recoger la información, pues uno tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces yo puedo decir en este momento, si yo sé que estas son las variables que pueden afectar mi resultado final, pues las debería estar recogiendo, ¿no? Entonces se vuelve un tema como también de teoría. Ahorita que ustedes están haciendo la evaluación, pues es un poco preguntarse qué puede afectar mi variable de resultado final. Entonces, si yo lo que creo que puede afectar la variable de resultado final, pues es entonces en los niños también afecta su hogar, entonces tengo que entender cómo es la educación de sus padres, cómo está compuesto, el número de personas que hay en el hogar, si eso afecta, si no afecta. ¿Y eso tendría que tenerlo en cuenta para ambos grupos, tratamiento Claro. y control? Claro, porque afecta a los dos grupos. Y yo quiero controlar cualquier cosa que pueda llegar a afectar tanto al grupo de tratamiento y control para que pueda limpiar el impacto lo mejor posible. Por ejemplo, a mí me quedan varias dudas en este momento del ejercicio. Primero, el origen real de la evaluación de resultados es medicina. De impacto. Tiene unas condiciones particulares. Cuando nosotros entramos a evaluar condiciones sociales, situaciones sociales, no es tan fácil tener tanto control frente a las variables. ¿Sí? Claro, no, y nunca... Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, yo me imagino que un economista, digamos, esos son. Pero te entras con un pedagogo y decir, esos no son. Si te entras con un psicólogo o de la edad social y dice, no, aquí falta, o puede, o no puede estar. Claro, y uno tiene ¿Sí? que alimentarse de todas las... Igual, de una u otra forma, este ejercicio nos tiene que hacer una lectura de una situación social. Por lo consiguiente, creo que se queda corto en el desarrollo que hay hasta ahora, frente a poder dar lecturas idóneas en fenómenos sociales. Pero ahí es por eso digamos que, y estas personas y aquí está la tablita al final, del video que vimos ayer, insisten tanto en el tema de los experimentos aleatorios, porque me garantizan que yo no voy a tener ninguna de estas variables que me esté afectando, porque yo al lograr esa aleatorización no tendrían por qué ninguna de estas variables afectarme. Y entonces porque la crítica grande un poco al emparejamiento es esas variables, ¿no? Porque son esas y no otras, y de usted le quedó faltando esta y le quedó faltando esta otra y no sé qué. Eso se puede volver... Y se puede volver una discusión eterna, ¿sí? Y uno la tiene que cortar en un momento, porque también se vuelve, pero entonces uno tiene que llegar a un momento en que tiene que ser práctico. Entonces, como esta es la información que yo tengo disponible y con esto yo voy a estimar el impacto, pero uno también tiene que ser, digamos, como investigador, también tiene que llegar a decir cuáles son sus fallas en la investigación. Entonces yo debería decir, en este momento, este es el impacto, yo estoy encontrando que no hay impacto, pero sé que me pueden estar faltando otras variables que pueden estar afectando el tema. Digamos, yo creo que por lo menos esta llega al nivel de decir, si yo no controlo por nada, llego a decir que el programa sirve o no sirve, pero si empiezo a controlar por variables, se pierde el efecto de la intervención, es decir, el efecto está siendo, realmente no es por la intervención, sino porque hay otras cosas que están afectando la intervención. Pero entonces, en ese sentido me parecería, o estoy viendo como una mejor opción el de diferencias en diferencias. Claro, el de diferencias en diferencias pues por lo menos te controla, y por eso el ideal siempre es tener una línea de base y un seguimiento, porque por lo menos te hace controlar por el hecho de que partan de niveles iniciales diferentes los dos grupos, ¿sí? Si los dos grupos están partiendo, entonces es... Y con el supuesto de la tendencia. Sí, tengo que hacer, pues ese es el supuesto que estoy haciendo detrás de esa... Y con ese supuesto eso ya me supone todas estas variables que en este otro método tendría que medir y que acotar una por una. Con ese supuesto yo ya supongo que eso seguiría esa misma tendencia. Claro, pero igual también puedo controlar por esas variables iniciales. Ese supuesto solamente me está controlando la variable de resultado, la variable de impacto. Solamente me está controlando que si parten de diferencias iniciales y digamos controla que es, pero yo puedo seguir teniendo otras variables observables que estén afectando ese cambio de la variable. O sea, puedo mezclar los dos. Sí, y la idea siempre es combinar diferencias con los otros métodos, para que uno logre como controlar por esos niveles iniciales.
Entonces, y sigue, digamos, creo que siempre va a ser un poco la crítica al método de emparejamiento, que yo estoy basándolo en variables observables, pero siempre voy a tener una cantidad de no observables que cualquier ciencia puede llegar social a decirme, usted no está teniendo en cuenta esto, no está teniendo en cuenta esto, no está teniendo en cuenta. Pero uno debería, previamente, si va a utilizar el método, lograr identificar con teoría de donde provenga, de todo lo que uno se pueda alimentar, cuáles son las variables que me pueden estar afectando mi resultado, ¿cierto? Y para que uno las recoja. Entonces, si nosotros vamos a hacer ahorita la evaluación de las SPER y la vamos a hacer con emparejamiento, pues yo debería ser consciente de qué puede estar afectando mi índice de reconciliación. Todos los días me invento el nombre de reconciliación y perdón. ¿Cómo qué podría afectar? Debería afectar, ¿afecta la edad de las personas? Yo creo que sí, entonces tengo que recoger la información de la edad de las personas. ¿Afecta los años de educación que tiene la persona? Yo creo que sí, entonces debería recoger los años de educación de la persona. Sí, como qué variables pueden llegar a estar afectando. ¿Paga colesterol o hace parte de un proceso de adopción? O sea, de dónde, sí, como de dónde, cómo termina ahí, digamos, y cuál es su historia, además, porque también seguramente su historia de vida está afectando un poco eso. Entonces, tengo que tratar de recogerla de la mejor forma. Entonces, sí, ese se llama regresión multivariada. Sí, entonces, aquí al final creo que hay un lindo resumen. Entonces, y está el pre-post, que es lo que hace, pues lo que les dije un poco es que ese es como un método que usualmente se llama como un contrafactual falso, porque no realmente me permite saber el efecto de la intervención. Entonces tiene la descripción, cuál es el grupo de comparación que estoy utilizando, los supuestos que tiene y un poco los requerimientos de datos que yo necesito. El prepost es un resultado y está bien hacerlo, yo tampoco digo, pero yo no puedo hablar de impacto, que es lo que hemos como dicho en estas últimas clases. ¿No podemos combinar ese prepost con otras variables? Como controlar con otras cosas. Yo puedo controlar con otras cosas, pero sigo teniendo el tema de que solamente estaría controlando como por variables iniciales que puedan estar afectando pero no sé qué más podría estar, o sea, si no controlo, deberías más bien como controlar por otras cosas que estén pasando en el mundo en ese momento. Como si en ese tiempo entonces el gobierno inyectó más plata a educación, entonces le meto una variable de ingresos ¿sí? Entonces de pronto con eso trato de controlar un poquito eso. O sea, sí, siempre yo puedo controlar por otras variables, pero debería estar pensando qué puede estar afectando eso. Están las diferencias simples, que es simplemente con otro grupo de comparación, diferencias en diferencias, una regresión multivariada, que es la que está ahí en el tema, pero en el último, pero la regresión multivariada también me puede llevar a un matching. Yo puedo hacerlo, el matching lo vimos que era con esas variables observables, o sea, en vez de controlar así como por las variables, lo que busco entonces es, si el niño tiene 10 años, entonces busco el de 10 años más parecido. Es un poco con las mismas variables que tengo, buscarle el cloncito a cada uno de los niños. En la regresión discontinua, pues que fue la que vimos, entonces regresión discontinua, que es con instrumento de focalización continuo, variables instrumentales y la evaluación aleatoria. Entonces yo se las presenté así, que era como el más riguroso es hacer experimentos aleatorios, después variables instrumentales, regresión discontinua, matching, y de aquí ya pues ya estos son los menos rigurosos, que es un poco los tres que utilizaron ahí, que son los más rigurosos. ¿Y el emparejamiento cuál es? El matching. Es que así se llama en inglés, el emparejamiento es el matching, que es, digamos que el de regresión multivariada pues es muy parecido al matching, simplemente lo que pasa es que no estoy buscándole a cada uno su grupito, sino que estoy controlando por esas variables observadas con las que haría yo el matching. Y entonces este cuadro está muy bueno, resume todos y este estudio de caso lo pueden encontrar en internet. Digamos que en JPAL, que es el que les digo de los que vimos el video, de los extremistas de los experimentos aleatorios, pues hace muchos cursos, ya también he hecho cursos en Colombia y ellos utilizan estos casos, pues son públicos como para si uno quiere hacer, y a ellos les gusta enseñar con estudios de caso, entonces
están bien y los pueden encontrar en internet. ¿Preguntas o comentarios sobre el caso? Pero era un poco, el llamado un poco del caso es como lo que usualmente uno encuentra en prensa, además, porque es como lo que usualmente se ve sobre las evaluaciones y cómo puede llegar a uno a tomar decisiones que incluso pueden llevar o a expandir un programa o a cerrar un programa si cambio la metodología y cómo eso hace que sea que lo importante es hacer una evaluación de impacto lo más rigurosa posible para llegar a conclusiones certeras. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No? Las posibilidades que hay en términos de evaluación de impacto y cómo se pueden manipular algunas informaciones. Pero también cómo se pueden hacer combinaciones, porque yo también creo que no sé si se pueden hacer algún tipo de combinaciones entre algunos métodos, con algunos elementos que fortalezcan un método u otro, ¿no? La mayoría de lo que hace que se fortalezcan todos los otros métodos es combinarlo con diferencias en diferencias, que es lo que me permite como corregir con temas iniciales que yo pueda tener. Pero digamos aquí y está presentado es como del más riguroso. El cuadro que nos mostraba ayer sobre los costos, ¿te acuerdas? Que era cuando tengo poco presupuesto y cuando tengo mayor presupuesto. Que ahí todos tenían diferencias en diferencias. ¿Ese complemento que tú mencionas? ¿En cuál cuadro? El cuadro de las evaluaciones que hacía cuando el recurso es limitado y cuando el recurso es okay. limitado. La demanda es alta o algo así. Sí, pero es más pensando en que si yo tengo una limitación de recursos para ofrecer la intervención, yo puedo utilizar un experimento aleatorio y puedo, digamos, es más pensando en qué método escoger. Porque ahí sí mostrabas algunas combinaciones de métodos. No, y ahí era más que yo tengo opciones a escoger, o sea, no es que yo pueda combinar todos los métodos, sino que tengo opciones para escoger el método. O sea, dependiendo de los recursos que yo tenga, si se lo puedo ofrecer a todo el mundo o no, si tengo un instrumento de focalización continuo, todo eso me da diferentes opciones del método a escoger, ¿cierto? Entonces eso es como... No sé si tengan más comentarios o preguntas sobre el caso. Pero entonces, y eso pasó en la prensa en India, pues sé que fue no sé si con esas palabras. ¿En qué año? Pero esto, no sé, en el 2004 fue realizada, no, por ahí como en el 2005 se hizo la intervención de Pratán. Sería bueno buscar a ver qué tan agresivos fueron en el... Sí, en los medios. Pero así puede pasar, o sea, yo creo que uno abre el periódico todos los días y se encuentra... Sin saber. Se encuentra cosas así que dicen como, oiga... Cuando presentan cosas científicas con los resultados, presentan cualquier cosa en los periódicos. Claro, y además es... Y lo que les conviene, lo que quieren. Lo que quieren, ¿no? Entonces, y uno se una... lo come todo entero, Claro, uno lee y uno, no, pues claro, buenísimo, o pésimo, ese programa no sirve para nada, pero no sabe, digamos, hay que leer ahí un poquito. Pero tú poquito. dices que siempre sacan las cosas buenas, nunca dicen, mira, esta evaluación de impacto dijo que no tuvo resultados, eso no es necesario. Porque hay siempre intereses ahí. Pero... Yo creo que eso nos deja como la reflexión de la importancia desde un inicio de determinar qué tipo de evaluación vamos a implementar. Porque hacia adelante la intervención no es recoger información. Realmente cuando hay una intervención, muy rara vez tiene una línea baja. O da por sentado un fenómeno y a partir de esa hipótesis comienza a trabajar. Y cuando uno comienza a hacer el ejercicio de evaluación, pese a si uno quiere hacer muchas veces el ejercicio riguroso, no tiene los elementos suficientes en el momento para poder... Porque ya pasó el momento, sí. ¿Sí? Sí. Colocar la evaluación y el seguimiento como una línea un rubro programática dentro de la construcción metodológica de una propuesta de intervención. Claro, y eso es algo a lo que se está moviendo y a lo que están apoyando y que se viene como apoyando desde las multilaterales. Una pregunta a partir de tu intervención es, ¿cómo se articula estos ejercicios de evaluación de impacto con los mecanismos de seguimiento y monitoreo que tenga? Sí, porque deben de tener algún tipo, digamos, claro, de complementariedad. Y son complementarios. La idea es que todo el tema de monitoreo y evaluación sea complementario, sino que cada uno obviamente me está dando información en diferentes momentos, pero yo el monitoreo y la evaluación, y pensando en lo que tú dices, lo debería pensar desde el comienzo de la intervención. Entonces el monitoreo me está dando una información continua que me permite un poco como contestar
a cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y el otro me pregunta un poco más contestar como si esto está teniendo, o sea, el por qué están pasando. Entonces una evaluación institucional me permite el por qué no estoy funcionando como yo me lo imaginaba, de los procesos me permite dónde están los cuellos de botella, en fin. Porque la otra me está dando, el monitoreo me está dando es un qué, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Usted está llegando, hizo 10 esperes, hizo, sí, como el qué está haciendo y me está dando la información continua que la necesito para mi día a día y para gerenciar y para tomar las decisiones. Pero las evaluaciones institucionales de procesos, de productos y de impacto me está dando es más el por qué. ¿Por qué no logré hacer las 100 esperes sino solo 10? O sea, algo me está pasando, hay una traba, hay un cuello de botella que tengo que identificar, ¿sí? ¿Por qué no estoy logrando el resultado que yo quiero? ¿Por qué más bien el impacto que estoy teniendo es negativo, no positivo? ¿Sí? Es el por qué y el otro me está dando el qué, y las dos son complementarias, pero y además el monitoreo es continuo y la evaluación es en un momento dado periódica que me ayuda a tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, pero y en el mundo ideal, el monitoreo y evaluación yo lo debería pensar al mismo momento que estoy diseñando la evaluación, la intervención, en ese momento estoy diseñando el sistema de monitoreo y evaluación. Debería ser así. Uy, sí huele delicioso. Lo que me preocupa es el ejercicio de evaluación de política pública. Y generalmente la política pública se hace desde el boom, desde la necesidad prioritaria en ese momento. Claro. Pero no se lanzan ni abajo, por lo consiguiente los resultados pueden reflejar o no reflejar las condiciones o el impacto real de esa política pública. Sí. Entonces, por ejemplo, uno mira y cualquier política pública evaluada, el Estado siempre, el gobierno puede decir, no, sí, esto es efectivo. Pero cuando uno va al territorio se da cuenta de que no fue tan efectivo. ¿Sí? Claro. Sí, digamos, eso es una falla y yo creo que ya se han aprendido las lecciones y el gobierno también se empieza a mover a exigir, digamos, desde la Dirección de Políticas Públicas, que es la que maneja las evaluaciones, a exigir que todas las intervenciones que se vayan a evaluar tengan línea de base. Pero eso es algo muy reciente, que yo creo que es como que se va aprendiendo un poquito como con la práctica. Pero yo también, digamos, y eso ya creo que es una opinión personal de cada uno, de que ustedes salgan de aquí con esa, como de que decían, porque los extremistas dicen, son de los que si yo no logré hacer un experimento aleatorio y no lo logré hacer desde el principio, yo no voy a decir nada de ninguna intervención, pero entonces me quedo sin información sobre si está funcionando o no porque no pude hacer el experimento aleatorio, o me voy con algo menos riguroso, digamos, consciente de las limitaciones que pueda llegar a tener, pero poder decir algo, digamos, eso es como ya, creo que es una decisión personal, digamos, de la decisión, la toma, digamos, la posición que uno tome de qué tan extremista o qué tan, sí, me quiero ir. Y pensando un poco en lo que tú dices, digamos, las evaluaciones de impacto, pues todo es un tema muy cuantitativo, pero nosotros siempre lo combinamos, y eso es lo que viene la próxima semana con el tema cualitativo, porque los datos son muy interesantes, pero no siempre te dan, hay veces la información que uno necesita. O sea, yo el 10%, pero ¿por qué entonces el 10% y no fue el 20% que era el que yo esperaba? Y ahí es donde también entra un poco la complementariedad con irse a campo y ir a la parte cualitativa, un poco ir a hablar en terreno con las personas, a ver por qué es lo que está pasando. Entonces, el dato es un contexto general. Sí, se queda un poco en el dato. Digamos, y eso fue lo que pasó en Juntos. Nosotros, digamos, la única forma en que el dato que no dio impacto, ¿cómo logramos saber que era que no se estaba implementando la intervención? Porque hicimos una evaluación cualitativa en conjunto con la cuantitativa. Y las personas en los grupos focales nos decían, no es que el cogestor no está viniendo, no es que las cartillas no están llegando, es que así es que se da uno cuenta que no está, pues que lo que pasó era que no había intervención, no que no funcionara el programa como tal. Entonces, sí. Entonces, este es otro caso. Este no lo quedamos nosotros. Sí, y lo pueden encontrar en internet. Este es otro caso, este sí no lo pueden encontrar en internet porque pues digamos, hay que pagar por él y yo lo traduje porque está en inglés,
Entonces, todas las equivocaciones que vean pueden ser. Pero este es un estudio de caso de la Escuela de Gobierno de Harvard, y es el profesor que la dicta, pues hizo la evaluación del programa de transferencias condicionadas de Jamaica, que se llama PAT. Y él hizo la evaluación de impacto, entonces es un estudio de caso que le pasó a él cuando estaba haciendo la evaluación de impacto. Entonces, es marzo del 2003 y el Ministerio de Trabajo y Protección Social de Jamaica se encuentra en el medio de una importante reforma a su red de protección social. El Banco Mundial ayudó a financiar esta reforma y le ha pedido al gobierno evaluar lo fundamental en la reforma a la red de protección social, PAT, que se llama Program Advanced Throughout Health and Education, programa de avance mediante la salud y la educación. El gobierno ha seleccionado una firma para evaluar el programa y está ahora en discusiones con la firma sobre la mejor forma de evaluar el impacto del programa. La firma ha presentado 3 posibles diseños de evaluación y el Ministerio de Trabajo y Protección Social lo ha asignado a usted, director de la División de Planeación Social y de Trabajo, para seleccionar el diseño. Entonces la idea es como que uno se meta en el rol un poco de, que es un poco lo que les va a pasar a ustedes. No, pero es un poco lo que les va a pasar a ustedes. Nosotros les estamos presentando unos diseños de evaluación y ustedes nos tienen que decir cuál van a seleccionar, que si esto funciona o no y por qué. Entonces, antecedentes del PAT. A principios del año 2000, el gobierno de Jamaica llevó a cabo una reforma de su sistema de red de protección social, reorientando el sistema alrededor de PAT, un programa de transferencias monetarias condicionadas. A través del programa de transferencias condicionadas, las familias elegibles recibían dinero condicional en asistencia regular al establecimiento educativo y controles regulares en centros de salud. Esto significa que una vez la familia comienza a recibir las transferencias monetarias, continuará recibiéndolas mientras continúe cumpliendo con las condiciones del programa. Es decir, funciona como familias en acción. Es lo mismo si yo voy al colegio me dan la plata, si el niño va al colegio me dan la plata, y si los niños van al centro de salud también me dan el subsidio de nutrición, porque tengo 2 subsidios, el de educación y el de nutrición. El objetivo principal del programa era relacionar la asistencia social con la acumulación de capital humano. Otro objetivo era mejorar la focalización de los beneficios sociales sobre anteriores programas de asistencia social en Jamaica. Con cerca del 20% de la población de Jamaica bajo la línea de pobreza, la focalización de los anteriores programas de asistencia social era vista como inapropiada. Por ejemplo, solo el 36% de los beneficios del programa de Food Stamps eran recibidos por hogares de bajos recursos. El programa PAT busca mejorar la focalización de los beneficios a hogares pobres con la recolección de información detallada de los solicitantes y ordenándolos por nivel de pobreza. Cada programa interesado, creo que eso quedó mal. Cada beneficiario interesado en el programa llena una aplicación reportando información en características socioeconómicas y demográficas. Esta información es introducida en un sistema informático que utiliza un algoritmo para analizar las respuestas de cada hogar y calcularle un puntaje de elegibilidad. Si el puntaje estaba por debajo de un umbral predeterminado, entonces el hogar era considerado elegible e invitado a registrarse al programa. Si el puntaje excedía el umbral, entonces el hogar no era elegible para el programa. Los solicitantes eran generalmente informados de su estado de elegibilidad de 2 a 5 meses después de aplicar. Entonces ahí están haciendo como un SISBEN, ¿cierto? Pues están calificando a la gente. El programa fue piloteado en el municipio de San Catherine en 2001 y se expandió a toda la isla en 2002. El Ministerio de Trabajo y Protección Social recibió la mayoría de las aplicaciones en el verano del 2002 y continuó recibiendo aplicaciones hasta el verano del 2003. El número de beneficiarios que recibieron pagos de PAT fue de alrededor de 180.000 de 245.000 que se registraron. La cantidad de dinero entregado por miembro del hogar elegible fue de alrededor de $400 jamaiquinos por mes, después incrementó a 530 y el promedio recibido por hogar fue de $1.800 jamaiquinos, o no sé cómo se llama, sí, dólar jamaiquino. Entonces, ¿es PAT efectivo? Que es la pregunta del millón. A pesar de que muchos en el ministerio estaban seguros de que PAT ayudaría a los más pobres, existían muchas preguntas no resueltas. ¿Los niños en hogares participantes asistirán al colegio más frecuentemente? ¿Los hogares participantes llegarán a ser más saludables?
Para poder contestar estas preguntas, el Ministerio le pidió a una firma evaluar el impacto causal del programa usando el diseño de evaluación más riguroso y creíble posible. En particular, esto involucra seleccionar un diseño de evaluación que cumpla con los siguientes criterios metodológicos. El diseño debería comparar un grupo participante representativo de una población de interés de política a un grupo de comparación similar a los participantes de PAD en características observables como demográficas y estatus socioeconómico y características no observables como la motivación o la necesidad por PAD. Esto es crucial para asegurar que las diferencias en resultados entre grupos participantes y de comparación puedan ser atribuibles a PAD y no a algo más. Es importante usar un tamaño de muestra lo suficientemente grande para poder detectar impactos del programa relevantes para la política. El tamaño de la muestra necesitado para detectar con credibilidad impactos de PAD es de 2.500 hogares en el grupo de participantes y 2.500 hogares en el grupo de comparación. La evaluación debería medir el efecto de PAD 1 a 2 años después de que el grupo de participación se inscribió al programa, en al menos 2 resultados de interés claves: asistencia escolar en las últimas 4 semanas y asistencia a un centro de salud por razones preventivas en los últimos 6 meses. Entonces, esos son los 2 indicadores que tienen. Lo que quieren es que los grupos sean lo más parecidos, el grupo de participantes del de control en características observables y no observables, y tienen un tamaño de muestra que ellos determinan el necesario para poder, digamos, determinar impactos y ser representativo de 2.500 en cada uno de los grupos. Entonces, ¿qué datos se tienen? Está la siguiente información. Están los datos de PAD en características socioeconómicas y demográficas para todos los solicitantes en el momento de aplicar al programa. ¿Cierto? Cuando yo llegué a aplicar al programa, todos llenaron esa encuesta de características socioeconómicas y demográficas con las que les dieron el puntaje. Está la encuesta de condiciones de vida de Jamaica para el 2002. Encuesta de hogares en una muestra representativa de hogares jamaiquinos. El tamaño total de la muestra es de 8.000 hogares, realizada en el verano del 2002, justo antes de que el programa empezara en áreas no piloteadas. Encuesta a participantes PAD, encuesta de hogares similar a la encuesta de calidad de vida del 2002, pero en una muestra representativa de los hogares que fueron declarados elegibles para el programa PAD, con un tamaño total de muestra en 1.200 hogares, realizada en noviembre del 2002. Adicionalmente, hay recursos disponibles para realizar 2 encuestas de hogares más, cada encuesta para un total de 5.000 hogares. Entonces, hay propuestas del diseño de evaluación. La firma seleccionada para evaluar el PAD ha propuesto las siguientes 3 opciones de diseños de evaluación, de los cuales el director de División de Planeación Social y de Trabajo debe elegir uno. Entonces, el diseño 1, el grupo participante son los participantes de PAD de la encuesta de participación de PAD. El grupo de comparación es un subgrupo de hogares de la encuesta de calidad de vida del verano del 2002, que son pobres y similares a los participantes en características observables. Y la estimación del impacto se hace con un análisis de regresión comparando el cambio en los resultados para participantes al cambio en el resultados para el grupo de comparación y controlando estadísticamente por un grupo de características individuales y del hogar observables. El diseño 2 es el grupo participante, los solicitantes que obtuvieron un puntaje justo por debajo del umbral de la elegibilidad. El grupo de comparación, los solicitantes que obtuvieron un puntaje justo por encima del umbral de la elegibilidad. Y entonces usa un análisis de regresión para comparar los resultados para los participantes en el grupo de comparación, y controlar estadísticamente por un grupo de características del hogar, incluyendo el puntaje de elegibilidad. El diseño 3 es seleccionar el grupo de participantes, seleccionar aleatoriamente un grupo de solicitantes que obtuvieron un puntaje justo por encima del umbral de la elegibilidad, normalmente no elegibles, que se les ofrecerá participar en el programa. Y el grupo de comparación es seleccionar aleatoriamente un grupo de solicitantes que obtuvieron un puntaje justo por encima del umbral de elegibilidad, que no se les ofrecerá participar en el programa. Usar un análisis de regresión para comparar resultados de los participantes en el grupo de comparación, en el grupo de tratamiento y comparar los resultados. Entonces,
La idea entonces es que nos dividamos por lo menos, no sé si como de a 3, y que cada uno de los 3 llene fortalezas y debilidades para uno de los diseños y discutamos un poco, cada uno debería defender su diseño. Y yo soy la que va a tomar la decisión de qué diseño es el. Entonces, puede ser el diseño 1, ustedes 3, el diseño 2, ustedes 3, y el diseño 3, ustedes 3. ¿Listo? Por equipos. Sí, por equipos, cada uno hace el diseño 3, Por equipos de cómo estamos organizados durante toda la formación. No sé cuáles son los equipos que están formados. Equipos que somos 3. Nosotros también estamos. Pues también puede ser así, no sé si dan, la idea es tener 3 grupos y que cada uno, Sí, dan los 3 grupos. como quieran ustedes, no sé cómo, pues la idea es un poco discutir el diseño propuesto por la firma y de cómo mostrar sus fortalezas y sus debilidades y defenderlo a muerte, ese diseño. Como porque es lo mejor, pensando un poquito en la calidad científica, digamos la rigurosidad de ese diseño, teniendo en cuenta el concepto de validez interna del que hablamos, que es el grupo de comparación válida, y el de externa, que es la representatividad o la generalización de esos resultados, la viabilidad política de implementar el diseño, o sea, qué tan viable es el diseño que se está proponiendo políticamente, las implicaciones logísticas, porque hay logística también en el diseño, y las implicaciones financieras del diseño, porque también puede tener costos el diseño.